Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablar en el vídeo de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho esto, vamos a arrancar y queremos comenzar por un tema bastante interesante que son las complicaciones por las que están pasando todos los equipos a la hora de desarrollar estos monoplazas. Algunos lo están sufriendo más, otros lo están sufriendo menos. Ahora os vamos a explicar esto y por qué se está generando esta complicación este año. Ya el año pasado se dejó ver un poco, pero sobre todo este año ya está siendo extremo de muchos equipos que les está costando mucho por lo menos dar pasos adelante, e incluso equipos que han mejorado inicialmente luego han vuelto a empeorar, equipos que en sí no es que estén empeorando pero no están mejorando, no están consiguiendo progresar. Así que es un momento bastante interesante en este sentido y esto lo ha explicado primero el equipo Aston Martin, quienes han hablado de esas complicaciones que están teniendo no solo ellos, todos los equipos a la hora de desarrollar los monoplazas. Sabemos que Aston Martin ha pasado por muchísimas dificultades, pero no están siendo ellos los únicos. Quien lo ha comentado esto es Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, y ha hablado acerca de las complicaciones que están pasando a la hora de desarrollar estos monoplazas de efecto suelo. La anterior reglamentación no tenías estas complicaciones. El problema actual es que introduces algo y hay veces que te trae más cosas negativas que cosas positivas. Antes se podía fallar, por supuesto, pero fallar no repercutía en que de repente te aparecieran tantas cosas negativas como ocurre ahora si fallas. No es solo que no progreses, no es solo que no avances, sino que encima posiblemente vas para atrás. Algo que, como digo, en el anterior reglamento sobre todo las diferencias eran de quiénes más evolucionaban, quiénes más actualizaciones metían, pero no está siendo ahora mismo el motivo. Y el motivo que destaca Tom McCulloch de por qué eso está ocurriendo es de la complejidad que tienen estos monoplazas de efecto suelo, que se ha podido demostrar que son ultra complejos hasta el nivel de si no aciertas con la configuración te puedes ir al garete en una misma carrera, en una carrera en la que a lo mejor fueses a ir bien, pero como son tan complejos puedes pasar de ser el mejor coche a, si no consigues configurarlo para esa carrera, estar sufriendo por pasar a Q3. Pues esto mismo a la hora de desarrollar es lo que se están encontrando y tenemos momentos en los que desarrollas un monoplaza en simulador, en un mundo virtual, en un mundo irreal, sí que se ve beneficio y los equipos lo introducen, pero luego no acaba repercutiendo en ese beneficio. Tom McCulloch lo explica de la siguiente forma: es muy buena pregunta, responde cuando le hacen la pregunta de por qué están teniendo tantas complicaciones a la hora de mejorar. Sí, les está sucediendo a mucha gente. Hemos traído actualizaciones que no nos han dado rendimiento como queríamos, ya lo hemos dicho, y creo que con las regulaciones de ahora estamos en rueda de compromisos. Como vimos nosotros el año pasado, hay otros equipos que lo han hecho. Puedes mejorar el rendimiento y lo que queremos todos es mejorar la velocidad, poner más carga debajo del suelo de forma eficaz en el coche sin introducir ninguna característica negativa. Pero con estas reglas eso no es fácil, como se puede ver arriba y abajo en la parrilla, así que es un reto para todo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasa que los equipos traen actualizaciones y no funcionan? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que buscan todos los equipos con sus novedades, con sus nuevas piezas, con sus nuevas actualizaciones que introducen para mejorar el rendimiento del coche? Es mejorar la carga aerodinámica que eres capaz de generar. Si mejoras el paso por curva, al final vas a ir más rápido. Si incluso generas más carga aerodinámica, quizá en un circuito en el que es de baja carga aerodinámica puedes ir más descargado de los alerones y demás porque ya la estás generando en el propio coche y así tener más velocidad en ese circuito. Esto es la base de lo que intentan todos los equipos con sus novedades. Obviamente luego puede haber algunas diferentes, puede haber algunas específicas de tratar de reducir la resistencia aerodinámica, que eso no es generar como tal la carga aerodinámica, pero sí es intentar mantener
la carga que genera reduciendo la resistencia para mejorar en recta. Puede ser, por ejemplo, Aston Martin año pasado se enfocó en mejorar el efecto del DRS, que lo hicieron muy bien, obviamente perjudicó en otros aspectos, pero en ese sentido eso lo hicieron bien y eso no lo estás buscando en sí la carga aerodinámica. Pero sobre todo las mejoras que busca rendimiento es mejorar la carga aerodinámica. Esto, por ejemplo, un equipo que lo dice siempre es Ferrari. Ferrari todo lo que introduce es tratamos de buscar más carga aerodinámica, es lo que están diciendo. Ahora bien, eso en el anterior reglamento era lo que ocurría, al igual que en este, y era lo que todos hacían, y más o menos todos. Alguno, es lo que os decía antes, evolucionabas o no conseguías las mejoras esperadas, pero no te provocaba un efecto negativo. Ahora es que puede ser que te funcione, como puede ser que te provoque un efecto negativo. Resulta no siempre ser positivo. Anteriormente, ¿cómo se buscaba esa carga aerodinámica? ¿Cómo buscaban conseguir evolucionar y conseguir generar más carga aerodinámica? Bueno, pues había distintas formas, desde los alerones, el rake, que sabemos que eran las alturas, la diferencia de alturas en el coche, el difusor o incluso el suelo, que obviamente también se desarrollaba, aunque fuera allí sí era un fondo plano, hoy en día no es un fondo plano, entonces sí que lo era, tenía menos importancia y era mucho menos desarrollado que el actual, pero sí que había desarrollo y sí que por ahí podías conseguir generar más carga aerodinámica. Esto el próximo reglamento 2026 va a volver a ser igual en ese fondo plano, que yo creo que es mucho mejor, que esté mucho más simplificado, que esto siempre entró en la discusión. Yo digo que en el 2026 desaparece el efecto suelo. Hubo gente que decía, que me ponía en los comentarios, no desaparece, simplemente se reduce. Y yo, bueno, vale, ya, pues eso es lo que teníamos antes, que no era una reglamentación de efecto suelo, porque como tal el efecto suelo tiene que ser lo actual o no lo está siendo. Entonces eso siempre va a haber efecto suelo en los coches, que es lo que quería decir, pero con menos importancia, pues desaparece como tal ese efecto suelo. Ahora mismo, antes estaba mucho menos desarrollado, ahora mismo el suelo es el componente más importante de todo el monoplaza, es el más desarrollado y es el que genera hasta el 70% de la carga aerodinámica. Y quizá también no solo el suelo, el difusor, porque al final pues es la consecuencia, el del suelo, después del suelo pasan hacia el difusor, así que es también un componente muy importante. Es decir, las grandes mejoras de los actuales monoplazas no llegan a los alerones, no llegan a los pontones, se ven cambios ahí y sobre todo son los que más mencionamos porque son los más visuales, pero lo más importante es el suelo del monoplaza, es la base del coche y es lo que más carga aerodinámica genera. Es decir, las grandes mejoras llegan a ese suelo tratando de buscar conseguir más carga aerodinámica. ¿Y por qué ahora se está generando este problema? Bueno, en 2022 se vio el primer problema del efecto suelo, se vio el problema del efecto suelo, que era ese porpoising, ese rebote. Y durante todo 2022 y 2023 los equipos estuvieron, 2023 ya se encontró, ¿no? Pero durante todo 2022, en lugar de realmente seguir desarrollando esos monoplazas, lo que buscaron es encontrar la solución a los problemas. ¿Qué solución había sobre todo? Bueno, levantar el coche. Si tú levantabas el coche, levantabas la altura del monoplaza, no tenías el problema del rebote, pero perdías muchas prestaciones. Entonces, por eso estuvieron buscando la forma de solucionar el problema del rebote sin tener que levantar el coche y, por lo tanto, no sufrir tanto en cuanto a velocidad punta. Eso se consiguió. Y ese fue el mayor desarrollo que hubo durante 2022 e incluso comienzos de 2023, siendo el equipo que más controlado tenía el rebote y que de por sí ya estaba más avanzado, Red Bull, el equipo que más beneficiado salió. Red Bull desde el 2022 no tuvo rebote, ya lo tenía más o menos solucionado porque Newey ya pensó en ello, parece que el resto no lo vio venir. Newey ya había trabajado incluso con coches con efecto suelo, ya había sufrido problemas de rebote, ya se lo vio venir, trabajaron en ello antes de ponerlo en pista y por eso lo tenían medio solucionado, el resto no. Por eso luego en 2023 tiene tanto beneficio, porque ellos sí desarrollaron un poco el coche, mientras que los demás simplemente estuvieron buscando esa solución al efecto suelo. Ya en 2023 sí todos empezaron a desarrollar los monoplazas y aquí se empezaron a llegar a ver esos primeros problemas. ¿Qué problema? Pues que buscar ese desarrollo del suelo no siempre acaba resultando en ser efectivo, pese a que sea donde más carga aerodinámica se genera. Esto lo está demostrando el propio equipo Red Bull, que es el equipo que menos ha mejorado realmente desde 2023. Podríamos considerar eso, han pasado de tener un dominio aplastante a que realmente se les han acercado todos un montón. Entonces, ese es el punto. Realmente
Red Bull es de los equipos que menos han logrado progresar, incluso teniendo el suelo más avanzado todavía a día de hoy. No estoy diciendo que quizá el McLaren, que les estamos viendo competir ahí de tú a tú ahora mismo contra Red Bull, no tengan un suelo tan desarrollado, pero sí que el Red Bull era el más avanzado que había de toda la parrilla y no están consiguiendo progresar, no están consiguiendo tener la ventaja de ya estar siendo los más avanzados y seguir consiguiendo tener ganancias. Ocurre también esto con Ferrari, que Ferrari ha traído grandes desarrollos a lo largo de todo este año en el suelo y ha generado porpoising, o ocurre también incluso con el equipo Aston Martin. ¿Por qué? Bueno, pues porque el beneficio que se busca mejorando, desarrollando ese suelo u otros componentes de este estilo para estos coches, añadiendo más carga aerodinámica, no está resultando en el beneficio que incluso en el simulador son capaces de ver, o que de por sí piensas, si estoy añadiendo esta carga aerodinámica, voy a ir X tiempo por vuelta más rápido. No está siendo así de fácil, no están consiguiendo encontrar esto, especialmente porque, como sobre todo le ha pasado a Ferrari a lo largo de este año, si desarrollas tanto el suelo, te vuelve a aparecer rebote. Está volviendo a aparecer ese rebote, que lo hemos visto sobre todo en el Ferrari, y que hay equipos que os digo que este año no les hemos visto sufrir por lo menos tanto de rebote, porque este año de rebote ya les hemos visto a Ferrari, a Aston y a RB sobre todo sufrir de ello, pero hay más equipos que están sufriendo ese rebote, ya no digo ligeramente, sino de manera fuerte, porque ligeramente en 2023 también había ocasiones en las que se sufría, pero digo de manera severa, todos lo están sufriendo. Lo que pasa es que cuando aparece ese rebote, pues están yendo más lento y por eso no tampoco ven esa ganancia en ritmo. ¿Por qué vuelve a aparecer ese rebote? Bueno, al final realmente también es lógica, quiero decir. Esto a posteriori es muy fácil de verlo, esto obviamente los equipos piensan que no les va a ocurrir, al final les acaba ocurriendo, a posteriori es muy fácil verlo, pero sí que es... ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues porque como tratan de generar aún más carga por debajo del coche, al pasar ese aire que estás tratando de generar, te genera efecto ventoso y al final te acaba generando que vuelve a aparecer ese rebote que ya apareció en 2022 y creían tener ahora mismo solucionado. Esto le está pasando a muchos equipos, como digo, por ejemplo al propio Aston Martin, que no está consiguiendo tener los avances que incluso ellos creerían que tendrían que tener con las mejoras que introducen. Esto es algo que antes no ocurría, es decir, no ocurría de tener un efecto tan negativo con una mejora que introdujeras. Podía no funcionarte, podía incluso perjudicarte, quiero decir, las peoras no aparecen en este reglamento, esto es algo de muy atrás, por supuesto, pero no a este nivel realmente de ser tan mínimamente, tan complejos, por así decirlo, los monoplazas, y que por un aspecto tan mínimo te pueda perjudicar tanto. Fijaros a un Ferrari que estaba siendo el segundo con diferencia, con mucha ventaja frente a McLaren y Mercedes, y hombre, no están lejos ahora, pero de tener mucha diferencia de ventaja contra ellos a estar por detrás, pues ha habido un cambio muy grande con respecto a lo que fue a principios de la temporada. Así que bueno, esto me ha parecido interesante comentároslo, de ese problema que ha estado surgiendo en los equipos y demás, y vamos a añadir también unas palabras. Aquí no habla acerca de esos problemas, sino de cómo Mercedes internamente ha evolucionado tras el regreso de James Allison, director técnico actualmente del equipo Mercedes. Recordad que estuvo siendo el director técnico de Mercedes en la etapa más gloriosa que tuvo Mercedes, se marchó en 2021 por diferentes motivos y a mitad de 2023 consiguieron convencerle para volver con el objetivo de progresar, de conseguir de verdad dar un cambio a lo que estaba ocurriendo porque no estaban conformes, y fijaros que realmente lo ha conseguido. Realmente, aunque le ha costado, porque ni siquiera al principio de 2023, que era ya cuando tenía 100% de influencia, estuvieron en una buena posición, pero con el propio desarrollo de 2023 sí que lo ha conseguido. ¿Qué ha cambiado en Mercedes a mitad de esta temporada para pasar de no estar consiguiendo pelear ni siquiera contra McLaren, como empezaron a principio de año, a estar por delante de Ferrari realmente en las últimas carreras y no lejos de McLaren ni de Red Bull, que han ganado varias carreras este año ya también? O sea, quiero decir, están a ese nivel. Bueno, pues esto lo ha comentado James Allison, su director técnico, y lo que comenta es que Mercedes comenzó el nuevo reglamento trabajando de la misma forma en la que trabajaba en el anterior. Comenta Allison que encontraron una forma de trabajo muy eficaz para ese reglamento, que al final era
desarrollarlo todo básicamente y evolucionar, pero que ahora en este reglamento no funciona, porque en este reglamento todo tiene que estar interconectado, todo está tan mínimamente al detalle y es todo tan exigente que si no está interconectado te acaba generando problemas. Y esto es algo que Mercedes no supo ver en los 2 primeros años del reglamento, y esto cada equipo de trabajo seguía trabajando a su antojo, seguía trabajando por su cuenta, y cuando se han dado cuenta de esto han cambiado ese método de trabajo y ahora están consiguiendo evolucionar, algo que quizá otros equipos entendieron de primeras. Mercedes seguía trabajando como el anterior reglamento, llega a describirlo Alison en un mundo antiguo, y ahora sí que están trabajando para este mundo actual, y por eso es por lo que este año les hemos visto conseguir estos progresos que ha estado dando. Las palabras de Alison son las siguientes: lo más significativo que yo diría que podríamos señalar hacia dentro de nosotros mismos y decir como crítica es que la forma que habíamos encontrado de trabajar en el anterior reglamento de normas era muy eficaz para el anterior reglamento. No me refiero solo a la forma en la que moldeamos alerón delantero o la forma particular en que manejamos el chorro de aire de neumáticos en la parte trasera del coche. Me refiero a la forma en que los principales grupos de ingeniería interactuaban entre sí en el equipo. Es decir, la aerodinámica con la dinámica del vehículo, la dinámica del vehículo con la pista y la pista con esos dos grupos. La forma en que estábamos configurados en el viejo mundo funcionaba muy bien, y no solo bien, funcionó durante 8 temporadas, algo que nadie había hecho antes. Fue bastante impresionante, pero en gran medida continuamos con esa forma de trabajar juntos en circunstancias diferentes, y no fuimos suficientemente autocríticos como para reconocer que había debilidades inherentes a ese enfoque en el nuevo mundo que no importaban en el viejo. Sin duda pagamos un precio por ello. En este reglamento los coches están tan incómodamente cerca del suelo que la suspensión y la aerodinámica tienen que estar muy unidas entre sí. En el viejo mundo tenían que ser cercanos, pero no tenían que estar realmente integrados en el mundo del otro. En realidad, en el viejo mundo habría sido ineficaz dedicar tiempo a preocuparse por la interacción de un grupo con el otro de forma especialmente intensa, porque, en cierto modo, eran ortogonales entre sí. Ahora están completamente en la cama y la interacción tiene que ser muy estrecha. Así que bueno, ahí vemos de un equipo que ha sido exitoso la diferencia que comentan del hecho de pues cómo han conseguido darle ese cambio necesario para ahora sí conseguir progresar. Y por cierto, ya finalizamos hablando acerca de desarrollos de monoplazas. Me parecía interesante traeros también esta información que ha salido por parte de Fórmula.1, y es que desde Italia hablan que Adrian Newey se opuso a varias características del actual RB20 del monoplaza de Red Bull, y que esto, no siendo directamente una consecuencia, habría provocado también a Newey irse, repito, no directamente, pero sí forma que esto también le hizo no sentirse del todo valorado dentro del equipo Red Bull, además de añadir lo que ya se dijo en su día, que Horner dio una entrevista en diciembre de 2023 en la que ya habló que estaban trabajando para encontrar un equipo con el que poder sustituir a Newey, y eso desde luego que no sentó bien, además de estas dos características del RB20 a las que él se opuso y no le hicieron caso. El primer punto tiene que ver que no estaba conforme con estos hombros que han aparecido en el lateral, en la salida del halo, que ya sabemos tan característicos, estos que estaban inspirados en Mercedes, que el objetivo que tiene, bueno, aparte de ser uno de los métodos de refrigeración, y recordar esta palabra refrigeración porque es algo de lo que no estuvo conforme Newey, pero aparte de ser uno de esos formas de refrigerar el coche, también el objetivo que tenía era conducir el aire hacia la parte trasera, tratando de generar carga aerodinámica trasera, algo que no se ha conseguido y que Red Bull ha estado trabajando en los últimos grandes premios para conseguir generar esa carga aerodinámica trasera que no estaban siendo capaces de conseguir por culpa de esto mismo. Se llega a informar que llegó a odiar estos hombros, por así decirlo, que tiene el monoplaza, pero es que además
tampoco estaba conforme con las entradas al estilo tiburón. Recordad que en el caso de Red Bull el año pasado eran el equipo que tenían esas entradas de aire en los pontones estilo cuchara, con el labio inferior del pontón muy alargado, como lo tiene Aston Martin, por ejemplo, este año, o como lo tenía Ferrari a principios de temporada. Pero Red Bull apareció este año a la inversa. En lugar de tener el labio inferior del pontón alargado, tenían el superior, creando una bandeja y que se llamó, que era como un, por así decirlo, entrada de pontón estilo tiburón. Algo con lo que también apareció McLaren o con lo que lo han copiado tanto Ferrari como Haas a lo largo de esta temporada. Y este cambio tampoco estaba conforme Newey por la refrigeración nuevamente, y es que consideraba que no iban a conseguir refrigerar de buena forma, sí, porque el flujo de aire no les iba a llegar de la misma manera que les llegaba el año pasado teniéndolo a la inversa, y parece que encima tenía razón porque porque desde luego Red Bull ha estado sufriendo con la refrigeración de su monoplaza. No ha sido un problema súper grande, pero tenía razón Newey en que de otras maneras se podría haber conseguido una mejor refrigeración. ¿Por qué esto lo llevó a cabo Red Bull si su director técnico Newey no quería llevarlo? Bueno, pues porque quien lo consiguió convencer para que efectivamente se hiciera fue Pierre Gasly, que es el director técnico, mejor dicho, de Red Bull, el que va a sustituir a Adrian Newey y su equipo, y lo consiguieron llevar para adelante. Teniendo este problema, por cierto, se informa también que Gasly estaba convencido de introducir el coche sin pontones, como se informó a principio de temporada, antes de que diese comienzo, de que en Japón se iba a llevar Red Bull un concepto sin pontones. Parece que sí que lo querían llevar a cabo, pero claro, una vez puesto el coche en pista se dieron cuenta que la refrigeración no estaba siendo tan positiva como ellos pensaban y que no se podía hacer. Es decir, Newey tenía razón y al final no se acabó haciendo, y se dieron cuenta de que tenía razón Newey en ese sentido, de que la refrigeración estaba siendo peor y que ya no iban tan sobrados en temas de refrigeración por culpa de estos cambios que acabaron provocando y que ahora están tratando de buscar soluciones. Así que es curioso estos dos problemas que ha encontrado Red Bull este año, que teóricamente, según esa información, Newey les habría avisado, pero no le hicieron caso. Para finalizar este vídeo vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Nico Hülkenberg acerca de su movimiento a Audi. Recordemos que la próxima temporada Nico Hülkenberg pilotará para Sauber y luego ha firmado 2 años más con Audi, es decir, el 26 y 27 los va a pasar en la estructura alemana sí o sí. Pero además estamos en un momento en el que Haas está haciéndolo bien. Está haciéndolo mucho mejor, además, que Sauber, pero más allá ahora del rendimiento, que ahora lo va a hablar primero, comenta que no fue una decisión fácil el hecho de marcharse de Haas, porque tiene mucho cariño no solo al equipo en sí, sino a todo el personal, obviamente, que hay interno en el equipo estadounidense, debido primero a que fueron ellos quienes le volvieron a dar una oportunidad en Fórmula 1 3 años después. Recordad que en el 20, 21 y 22 Hülkenberg no está en Fórmula 1 y al final le acaban dando esa oportunidad de regresar, y además había tenido un equipo, un entorno de trabajo en el que había estado muy contento, muy cómodo, y eso no siempre lo había tenido en la Fórmula 1. No fue una obviedad porque realmente disfruto de mi tiempo en Haas, trabajando con los ingenieros, con los mecánicos, con Ayao Komatsu, con Gunther Steiner el año pasado. Una parte de mí también sigue estando agradecida a ellos, y ellos hicieron posible mi regreso a la Fórmula 1 e indirectamente me dieron la oportunidad de ir a por este próximo contrato, porque sin ellos la opción no habría estado sobre la mesa, así que se lo agradezco. Creo que hay más margen de mejora en Haas, así que ha sido una combinación de cosas. He tenido las situaciones en las que no me he sentido bien dentro de un equipo y eso no es genial, así que tenerlo ahora significa bastante. Por eso no fue tan fácil como podría pensarse. Cuando le di la noticia, hablando aquí a Ayao Komatsu, le dije inmediatamente: ni se te ocurra pensar que esto va a cambiar algo de mí para esta temporada. Estoy comprometido al 100% hasta la última curva. Y además, más allá de cómo se ha encontrado internamente en el equipo, hay un factor más que lo habrá hecho muy complicado, y es eso, que es que Sauber no está ahora mismo en una mejor posición que Haas, que si lo está, pues es una decisión quizá más fácil. Pero bueno, al final todo el cambio lo haces pensando en 2026, pero no se habla maravillas de Audi para 2026, ni del motor ni de internamente. Entonces, claro, le han preguntado sobre si estará mejor o peor en Haas. He dicho que obviamente
no tiene una bola que ve el futuro, pero que Audi tiene todos los ingredientes para acabar siendo exitoso en Fórmula 1. No se puede predecir el futuro. Obviamente he visto y oído un poco sobre lo que Audi está haciendo y cómo están presionando entre bambalinas. El cambio de reglamento 2026 es una muy buena oportunidad para que un fabricante entre a la Fórmula 1 porque es básicamente un botón de reinicio, una hoja en blanco en cuanto a la unidad de potencia del coche y nivela más la parrilla. Tienen todos los ingredientes que se necesitan para tener éxito en Fórmula 1 y eso me hace ser todo lo optimista que puedo ser. Pero como con cualquier cosa en la vida, no hay garantías. No tenía una oferta de Red Bull, así que esta era la oferta que me gustaba y la que tenía. Que veremos Audi al final, obviamente en el 26 no van a ser competitivos, ya si son más que Haas o no se verá, pero desde luego que ahora mismo no lo están siendo, veremos si lo acaban consiguiendo y por ello conseguimos ver a un Audi en Fórmula 1 siendo más exitoso. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo.